FM 89.1, Radio Universidad. Es momento de charlar con alguien importante para nosotros para conocer cómo es que se está dando la educación a distancia, ¿no? Rochi, que tiene que ver obviamente con continuar los contenidos pedagógicos, pero de una manera diferente, algo que por lo menos aquí en nuestro país no estábamos acostumbrados, sí tal vez en los niveles más altos, ¿no? En las maestrías o tal vez algún doctorado y demás, pero no en la escuela primaria, secundaria, tampoco en el nivel inicial. Así que bueno, vamos a hablar con Laura Figueroa. Ella es docente de nivel primario de la escuela pública, que nos va a contar, ella trabaja en una escuela de Capital Federal y nos va a contar un poco cómo se están desarrollando estas clases a distancia o educación a distancia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Aquí te saluda Mauro Jardón y estoy con Rocío Díaz. Hola, ¿qué tal, Mauro? Hola, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos este ratito y charlar con nosotros. Bueno, contanos, Laura, primero contanos cómo es un poco tu actividad y después ya si tenés también alguna información acerca en general, ¿no? Cómo está sucediendo en otros niveles, pero cómo es por lo menos en el nivel primario, cómo es lo que estás realizando vos. Muy bien, te cuento. Yo lo primero que quería aclarar es que estamos hablando de educación en emergencia sanitaria. Ajá. Esto no es educación a distancia, ya que los maestros y las maestras y los chicos no nos anotamos en un curso para tener una actividad a distancia. Entonces, eso lo quiero aclarar porque es importante saberlo y a partir de ahí sí decirte que hay que tener en cuenta que hay muchas realidades, que tal vez lo que me pase a mí no es lo que pase en toda el área de Capital Federal, de Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos lugares donde hay que fortalecer a la gente mucho más vulnerable, no solamente desde la educación, sino a través de los alimentos. Puntualmente con la educación, lo que yo me fui dando cuenta en este mes prácticamente que estamos trabajando con las herramientas tecnológicas, es la necesidad de ser un poco más flexibles, de adaptarnos, de romper nuestra estructura mental, digamos, de cómo pensamos la escuela comúnmente, sobre todo personas como yo que hace más de 30 años que trabajan en la educación primaria. Me parece que como escuela, como comunidad, tenemos que poner toda la creatividad para poder lograr que los chicos sientan que no han perdido su lugar. Y una manera de hacer que los chicos sientan eso es trabajar, sí, con herramientas informáticas, donde uno puede, digamos, pedirles que cuelguen una foto, que nos cuenten qué están haciendo día a día, que nos cuenten sus temores, sus angustias. Puntualmente en la escuela donde trabajo, con todas mis compañeras, bueno, estamos trabajando a través de un blog, básicamente, donde ahí, digamos, aparecen imágenes de los chicos, aparecen comentarios de ellos, y por otro lado mantenemos un Gmail, cada uno por grado, donde los chicos van diciéndonos qué les pasa, qué les ocurre con la tarea, qué necesitan, y sobre todo a través de estos emails escuchar sus temores, sus angustias, ¿no es cierto? Me parece que es una oportunidad que nos abre esta pandemia que nadie esperaba para ser más humanos, ¿no es cierto? Y para entender que no hay una única realidad, que son muchas. Ahora, Laura, ¿esto es algo que esta modalidad que vos estás contando es algo que impusieron ustedes o es algo que diagramó el gobierno, las autoridades de educación? ¿Cómo fue? No, desde ya que nosotros tenemos una supervisión y la supervisión pertenece al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estas pautas son lineamientos, digamos que obviamente se van bajando, que cada comunidad educativa, de acuerdo a su contexto social y a su realidad, digamos, permanente, tiene que replantearse qué es lo mejor para la comunidad con la cual está participando. Claro. Pensá que muchas veces en una misma escuela que hay 2 turnos, el turno mañana y el turno tarde a veces son poblaciones totalmente diversas y ahí es donde aparecen las dificultades para comunicarse a través de internet, papás que no tienen la posibilidad de tener una computadora, tal vez hay un solo celular en una familia, ese papá por algún motivo, tal vez porque tenga un trabajo esencial, necesite salir y resulta que ese celular llega a la casa a la noche, a la tarde, tal vez no haya un solo niño, quizás haya más de 2 o 3 chicos, es decir,
es una multiplicidad de situaciones que se dan. Por eso decir que pasa una cosa sola, que la realidad que me toca a mí es igual a la que le toca a otra compañera que trabaja en distritos de pronto con más dificultades sociales, no es lo mismo. Claro. ¿Sí? Sí, es como todos también estamos haciendo, si bien, porque a veces hablamos de todos estamos en la misma, el aislamiento, la cuarentena, obviamente nosotros siempre remarcamos, hay algunos que están mejor y otros que están peor, digo, no es que todos estamos iguales porque yo hago cuarentena en mi departamento de 2 Exacto. ambientes y alguien hace cuarentena en su casa del country y alguien lo hace en un asentamiento. Entonces no estamos todos viviendo la misma situación, pero sí, obviamente, entendemos de lo que nos estás contando. Ahora, ¿cómo fue la reacción por parte de los alumnos y alumnas, en este caso, que vieron esta nueva modalidad? ¿Sentís que hubo un compromiso que fue cambiando tal vez en el correr de los días? Mirá, claramente, hablando con mis colegas, que la mayoría de ellas son amigas mías, hay una diferenciación tal vez marcada entre lo que se da con los chicos del primer ciclo, que podríamos decir primero, segundo y tercero, ponele cuarto también, ¿no es cierto?, si bien pertenece al segundo ciclo, donde los chicos lógicamente no tienen desarrollada tanta autonomía y necesitan un poco más de la intervención de los padres, ¿sí? Entonces ahí también aparece un rol que el padre habitualmente no está, digamos, no cumple, ¿sí? Uno puede acompañar la tarea, pero de ahí a enseñar, digamos, a explicar un tema con el enfoque nuevo que propone el diseño curricular, son cosas diferentes. Y por otro lado, estamos hablando, a mí particularmente me toca estar con un grupo de sexto y séptimo, donde los chicos son más autónomos, donde ya esos grados tienen sus propias, la mayoría, no digo todos, sus propias computadoras en las casas, eso los hace tener más independencia y por supuesto el vínculo que se establece creo que es diferente, ¿no es cierto? Uno tiene la oportunidad ya de hablar con un niño que está a un paso de ingresar al secundario y a través de eso, bueno, ya te digo, yo que tengo este séptimo grado, que lo he tenido en primer grado, con lo cual hay mucho vínculo, hay mucha angustia, mucha bronca en algún punto porque se están perdiendo de compartir con sus compañeros el último año de la primaria. Y eso hay que saber contenerlo, los chicos escriben mails, entonces me van contando, van pudiendo escribir lo que sienten, lo que piensan, y la excusa, la tarea viene a transformarse como una excusa para entablar un diálogo con ellos, ¿sí? Siempre hay alguna duda, entonces uno incorpora una pregunta distinta que tiene que ver con la realidad, que tiene que ver con los gustos que ellos tienen, y bueno, de esa manera, digamos, uno crea ese lazo, lo sostiene, lo mantiene para cuando nos volvamos a ver, como les digo a ellos, algún día nos vamos a volver a ver, si Dios quiere, en la escuela. Laura, Rocío te saluda, ¿cómo estás? Sí, hola Rocío, sí. Bueno, y hablabas un poco de este trato que se vuelve más humano y yo creo que el tema de las tecnologías y demás logra también un clima más íntimo, ¿no? Y también te iba a preguntar sobre este tratamiento emocional que se hace con los chicos, o sea, no, porque no es solo que prenden la computadora y empieza la clase sin hablar de lo que pasa, digo, se habla de lo que pasa y también quisiera pedirte para que le hables a los padres, a las madres, cómo tratar lo que está pasando con los chicos, cómo mantenerlos informados, pero sin generarles miedo, pánico y estrés. Sí, por eso creo que también es importante, muchas veces se dice con determinados contenidos que hay que responder hasta donde los chicos preguntan, ¿no es cierto? No sobreinformarlos. Entonces me parece que los papás, ya te digo, tienen que acompañar, no se tienen que obsesionar con que tienen que presentar todo como si estuviera la maestra, como si esos lazos que se dan habitualmente en las aulas sigue pasando a través de la pantalla. Eso no está dado ahora. Los padres tienen que relajarse, tienen que sí acompañar, los chicos tienen que tener la posibilidad de preguntarle al maestro a través de distintas herramientas lo que no entienden, lo que no pueden hacer, y digamos, y acompañar ese momento de angustia y de incertidumbre. Hay papás que se obsesionan mucho
por lo que van a perder los chicos, porque se va a atrasar. Esa palabra aparece mucho en los papás. Y me parece que en 14 años de obligatoriedad escolar, pensar que uno puede llegar a perder, entre comillas lo digo, ¿no? Perder 4 meses me parece que a la distancia con la edad que tenemos, vos sos mucho más joven que yo, pero uno se da cuenta que no es algo que nos va, digamos, a derrotar en la vida. Me parece que hay un montón de cosas que se pueden fortalecer en la casa, de vínculos, de acompañamiento, se puede aprender de diversas maneras, y bueno, y obviamente tratar de conectarse con la maestra. Uno como maestro o maestra tiene que tratar de abrirse, de arriesgarse, de abrir también su corazón para que el chico se sienta contenido, se sienta querido, se sienta escuchado para poder acercarse, ya sea a través de la palabra escrita, ya sea a través de esta herramienta que se usa ahora mucho, el Zoom, a través de videos que han hecho mis compañeras y que las muestran así cálidas, se muestran, cercanas a ellos. Me parece que hay muchas alternativas para que ellos puedan expresarse, y de hecho lo están haciendo, insisto, no es una única realidad, son múltiples realidades, pero lo están haciendo. Uno se tiene que permitir también abrirse, escuchar, contener, llorar si se quiere, y bueno, y también abrir esos caminos para que los chicos se expresen. Me parece que es un momento para ser más humanos, para escucharlos, para ver qué sienten. A veces, lo que yo contaba, mis compañeras, me confundí un nombre, y entonces el nene me empezó a contar un montón de cosas. Dice, sí, a mí una vez me pasó que yo fui con mi papá, y quiero decir, a veces una palabra, a veces cuando el maestro se muestra vulnerable, se muestra humano, el chico inmediatamente lo percibe, y ahí es donde empieza a contar. Me pasó con un niño que me escribió 4 o 5 renglones de 2 situaciones donde se había perdido, donde se había confundido. Y tal vez en el aula, por vergüenza o lo que fuere, no se da, ¿no? Así que me parece que la clave está en los vínculos, en sostenerlos, en decirle que los queremos, que los estamos esperando, y que bueno, que nos volveremos a ver. Sí, y bueno, esto de la virtualidad, internet y demás, de alguna manera disuelve la frontera que hay entre el pizarrón y el pupitre, ¿no? Y el chico, al verlos más humanos, se siente quizás más cómodo. Y yo pensaba en una frase de Alberto Fernández que dijo al principio, cuando comenzó todo esto, que da igual perder un año, no, qué significa perder, ¿no? En referencia a la educación. Exacto. Y es muy importante este punto que decís vos de dejar de lado un poco la exigencia de productividad, y mucho menos en los chicos. Digo, no hay que exigirles, no hay que esperar ningún resultado, simplemente acompañarlos en un proceso que seguramente tendrá varios meses por delante, ¿no? No, primero que todavía no sabemos, digamos, cuándo termina la cuarentena, cuándo se va a dar, se va a habilitar, digamos, a que las escuelas vuelvan a hacer lo de antes, aunque no creo que después de esto sean lo mismo. Pero sí lo que hay que estar, lo que los chicos tienen que saber y los papás tienen que saber, que acá no hay una evaluación, acá no estamos evaluando si el nene aprendió, si hizo todo perfecto, si sabe, si no sabe. Estamos evaluando la posibilidad de contactarse a través de la tarea con el docente, haciendo lo que entiende, lo que puede, lo que le han podido enseñar, porque sabemos que hay papás que tampoco tienen herramientas como para acercarse a eso. Y también el tema del presentismo. Nosotros tenemos algunos chicos que sabemos que están al tanto del blog de la escuela, sabemos que tienen nuestros emails, lo hemos visto, digamos, en otras circunstancias virtuales, digo, pero todavía no han podido acercarse a través de una tarea. Bueno, tampoco los hostigamos, ¿sí? Acá hablando con amigas así, también diciendo, cuando uno los llama a los papás a la casa y se trata de comunicar a través del teléfono, y cuando el padre, la familia escucha la voz del maestro, de la maestra, que se preocupa, que lleva, digamos, la inquietud de ver, bueno, están bien, pasó algo, alguien se enfermó, no tengo celular, y te van contando sus angustias y sus temores, los papás reciben eso como una caricia muy importante, aunque, digamos, vos no recibas la tarea, ¿no es cierto?, como habitualmente uno espera,
pero ese contacto del maestro, escuchar su voz, saber que uno está preocupado por ese alumno que todavía no pudo subir nada, que no pudo mandar nada, que lo que fuere, bueno, eso es importante. Creo que lo que hay que reforzar en este momento es eso, y la tarea es una excusa para que ellos sepan que su maestro está. Bueno, y por mi parte, la última, y te agradecemos que estés en comunicación con nosotros. Recién te escuchaba decir que decías, no sabemos hasta cuándo se va a extender la cuarentena, y seguramente después de eso no vaya a ser lo mismo. Digo, las clases presenciales tal como las conocemos no van a ser iguales seguramente. ¿Te imaginás en un futuro el regreso con algún tipo de protocolos, con uso de barbijos quizás? ¿Empiezan a pensar en eso? Mirá, la verdad es que uno lo piensa como ciudadana, digamos, de escuchar y de saber qué protocolos se están usando. Yo no podría decirte si los chicos van a asistir con barbijos, tampoco sabemos la fecha del regreso. La verdad es que no lo sé. El espacio de la escuela es un espacio muy dinámico, muy fuerte, en el sentido de las energías que se cruzan, de los chicos. No estaría en condiciones yo de decirte ahora. Imagino que cuando pasemos el invierno, que más allá de esta pandemia es una situación que en las escuelas se ve mucho, porque los chicos se resfrían, se enferman, faltan y demás. Bueno, ahí se verá qué protocolo se tomará. No sé, me cuesta imaginarme a mí una escuela llena de barbijos y de chicos Raro. Hiperprotegidos, sí, es raro. Sí, además porque también es complicado, sobre todo en los más chicos, sí, el distanciamiento social, esto de por eso te digo, exacto. Mismo sirve para socializarse, ¿no? Esa es la idea, claro, de los niveles es iniciales. Que en realidad se da con todos, ¿viste? Pero en los primeros grados el acercamiento, el acompañamiento, el juego, digamos, lo que tiene que ver con lo corporal es sumamente expresivo. Los chicos se expresan con el cuerpo de esa manera, sobre todo cuando son chiquitos, y los grandes no tanto con sus maestros, porque también los hay muy cariñosos, pero digamos, entre ellos también hay un contacto. Bueno, es parte de su preadolescencia y de su necesidad de estar con un otro, con un par, ¿no es cierto? Laura, te agradecemos mucho por este ratito, nos has contado varias cosas que nos interesaba saber, y por supuesto para todos los oyentes también que están atentos a todo lo que ocurre con la educación de emergencia, así le decimos. En emergencia sanitaria, sí, no es educación virtual para nada, eso es un contrato entre dos personas que saben a qué van a estudiar y cómo van a estudiar. Esto es otra cosa. Perfecto. Es otra cosa. Muchísimas gracias, Laura. No, por favor. Un placer. Laura Figueroa, docente de nivel primario en la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires, contando acerca de esta educación en emergencia sanitaria. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.